Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y con otro tipo de personas prófugas y que deben al país, debemos entender de que desde nuestro despacho y del despacho de los ministerios, a nosotros no nos van a amedrentar. Estamos acá más firmes que nunca, no solamente para consolidar la democracia del Perú, y también consolidar y nuestra solidaridad también con otras comunidades, con otros países, porque un gobierno que nace del pueblo, nos debemos a ellos y tenemos que seguir trabajando. Debo manifestar también de que la persecución no solamente se está haciendo a los líderes políticos, hoy están haciendo con el entorno más cercano de cada uno de los quienes cumplen funciones en este gobierno. Y condenamos tal actitud. Nos han creado investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional, sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país y que, según ellos, están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y tampoco la vamos a hacer. No la cometeremos porque no hemos venido para eso. Pero sí debo dejar en claro que el Ministerio Público debe estar conducido por jueces probos, por autoridades probas, y que no la tiemble la mano para juzgar a las personas que han delinquido de verdad, a las personas que se ajusten a lo que el pueblo clama, a una verdadera justicia. Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural, espontáneo, y no la vamos a defraudar. Como lo dije en un momento ante unos trabajadores del sector de salud, así como muchos compatriotas, como muchos héroes que entregaron su vida por el país, estamos también nosotros dispuestos a hacerlo. Porque no faltaría una pregunta, que un gobierno que es elegido y que ha venido para cambiar el destino del país, hoy se pretenda bloquear con artimañas, con falsedades, para seguir en la misma situación, en este mismo camino. Yo los agradezco bastante por darles espacio. Algunas de las respuestas voy a dejarla en manos de nuestro Premier y algunos ministros que siempre me acompañan en estos escenarios. Reiterar mi compromiso y mi lealtad al pueblo peruano de seguir trabajando. Nosotros hemos sido elegidos por un periodo gubernamental y el 28 de julio de 2026 cederemos la posta a quien democráticamente también sea elegido como el pueblo peruano lo conoce. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al presidente del Consejo de Ministros, al señor Aníbal Torres Vázquez. Muchas gracias por el espacio
señoras y señores de la prensa internacional. Desde el momento en que Pedro Castillo, en la segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia de la República obtuvo el triunfo, siempre un sector, no digo toda la derecha, sino un sector de la derecha, conjuntamente con la prensa y por supuesto también de un sector del sistema de justicia, trataron de desconocer ese triunfo. ¿Cuál es la razón? La razón principal es que Pedro Castillo es un presidente que proviene del campo, es un profesor de escuela rural. Y a ellos les parece muy mal que una persona de esta clase social, de este estrato social, acceda a la presidencia de la República. Por eso es que al siguiente día en que se realizó la segunda vuelta y ya se vio el triunfo de Pedro Castillo, dedujeron la nulidad de las elecciones por fraude. Sin embargo, nunca pudieron probar ese fraude porque ese fraude no existe. Plantearon una serie de acciones con los mejores estudios de abogados de Lima y todas esas acciones se declararon infundadas o improcedentes. Luego formaron una comisión en el Congreso de la República para investigar el supuesto fraude, presidida esta comisión por un congresista apellidado Montoya, ex militar, que siempre se ha pronunciado en todo instante porque Pedro Castillo debe ser vacado o que debe renunciar o que debe ser suspendido en el cargo. Es lo único que él puede decir en todas sus intervenciones en la prensa. Luego, de que no pudieron probar la existencia del supuesto fraude, promovieron la vacancia del presidente por también la supuesta incapacidad moral. Hasta en 2 oportunidades, y en las 2 oportunidades fracasaron. O sea, políticamente fracasó el golpe de Estado a través del mencionado mecanismo. Lo intentaron por una tercera vez, pero esa vacancia por supuesta incapacidad moral de esta tercera vez no pudo avanzar, no llegó para más. De buscar la vacancia presidencial o la suspensión presidencial o la renuncia mediante estas investigaciones fiscales. Que ellos al iniciar estas investigaciones dijeron que iban a encontrar las pruebas rápidamente con los colaboradores eficaces. Aparecieron esos colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. Simple y llanamente no lo van a poder presentar porque esas pruebas tampoco existen. Pero la cuestión es que por cualquier denuncia periodística, la fiscal de la Nación inmediatamente abría investigación a Pedro Castillo para tener varias investigaciones sobre los mismos hechos, con los mismos personajes, y decirnos que Pedro Castillo es un corrupto porque tiene 6 o 7 investigaciones, que lo repiten constantemente en los medios, limeños especialmente, salvo de esos medios. La fiscal de la Nación, no sé cómo accedió al cargo,
nombrada por la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra a los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Los ratifica y también los puede someter a proceso disciplinario. Pero la fiscal de la Nación, por sus intervenciones que hace en público, criticando al presidente, a veces por sus tesis, es dificilísimo creer que en un año haya hecho 2 tesis, una de maestría en Derecho y otra de doctorado. Ese hecho no se investiga, no lo investiga nadie, no lo investiga la Junta Nacional de Justicia, que es la que ha tenido que ver, no tener a la vista esas 2 tesis de la señora fiscal de la Nación y que no aparecen, no se sabe en dónde están. Pero la fiscal de la Nación, al acceder al cargo, cambia a la fiscal que investigaba a su hermana por haber presuntamente puesto en libertad a narcotraficantes. Pero no se contenta con eso, sino que sacó también a otro fiscal que investigaba a otro grupo de narcotraficantes, los Sánchez Paredes, sacándolo al fiscal titular Almanza. Es más, la fiscal de la Nación ha desarticulado los equipos de las unidades de fiscalía de diferentes categorías encargados de investigar el caso de corrupción al interior del sistema de justicia denominado el de los cuellos blancos. Y no investigan a la fiscal de la Nación. Estos medios de comunicación que tenemos en Lima no lo investigan por el número de conversaciones que habría tenido la señora fiscal de la Nación con los cuellos blancos, concretamente con un empresario Camayo muy vinculado con los cuellos blancos, que lo encabezaba un fiscal que se encuentra ahora prófugo en el extranjero. No fiscal, sino un magistrado de la Corte Suprema que se encuentra prófugo en el extranjero. Si es así, si ella tuvo varias conversaciones con este grupo de los cuellos blancos, entonces también podemos pensar presuntamente que forma parte de los cuellos blancos. Entonces ahora tenemos que un poder judicial, un sistema de justicia, una fiscalía que estaría comprometida con narcotraficantes a los cuales se les puso en libertad mediante su hermana, o con los cuellos blancos, que se desarticuló al equipo que los investigaba, al equipo de fiscales que los investigaba, ¿no? Formaba parte de este grupo. Lo que significa que en el Perú, en mi país, está administrando justicia, o siguen administrando justicia los cuellos blancos y magistrados que están muy comprometidos con el narcotráfico. Y lo que hemos visto ahora en Lima y otros lugares del país, que se ha capturado, diríamos en esas expresiones, a varios investigados, sin pruebas directas, sin pruebas contundentes, sino con presunciones, por lo que habría dicho algún colaborador eficaz. Por ejemplo, la señora Karelyn López, que tiene varias versiones sobre un mismo hecho y que emplazo a la fiscal de la Nación para que diga cuál de esas versiones de esta señora son verdaderas. Y a estas personas que hoy día no se les ha privado de su libertad, se les ha puesto el chaleco allí, indicando, por supuesto, que es un delincuente. Muy bien, estas personas que no tienen una prueba directa son privadas de su libertad, inmediatamente se les exhibe en público como
unos avesados delincuentes, mientras que los presuntos cuellos blancos o narcotraficantes que administran justicia se encuentran en libertad. A ellos nadie los investiga. No lo investiga la Junta Nacional de Justicia, no lo investiga el Congreso de la República, y la prensa, por supuesto, calla, ¿no?, esos hechos delictivos, no con indicios, sino con pruebas. Allí, por supuesto, hay una transgresión a los derechos fundamentales en el Perú, y la administración de justicia no es transparente. Nosotros queremos que se investigue todos los hechos, todos los que se imputan a las personas que circundan al presidente de la República y a cualquier otra persona, pero que la investigación sea objetiva por personas que actúan con imparcialidad. ¿Y qué imparcialidad puede tener o pueden tener personas vinculadas con los cuellos blancos o con el narcotráfico? Ahora, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia al Congreso de la República. No conocemos todavía el texto íntegro de esta denuncia, pero entre los hechos por los cuales lo denuncia estaría el delito de organización criminal, que estaría encabezado por el presidente de la República. Repito, sin una prueba directa, contundente, sino por dichos, simplemente dichos de terceros. Y los dichos de terceros en mi país, de acuerdo al Código Procesal Penal, solamente pueden constituir prueba cuando son corroborados por otras pruebas. Y eso no existe ahora en el Perú. Pero la fiscal de la Nación habría dicho que no se aplique el derecho peruano, el Código Procesal Civil, o digo penal, la Constitución, sino que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y la Convención de las Naciones Unidas hoy día, ya ha emitido un comunicado en el sentido que el artículo 25 de la Convención no obliga a los estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción. El artículo 25 exige más bien que los estados están obligados a tomar medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones que intencionalmente interfieren con un funcionario judicial o encargado de hacer cumplir la ley en relación con los delitos previstos en la Convención. Ni el artículo 25 ni el artículo 30 de la Convención son autoejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la Convención directamente como tal. No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a las Naciones Unidas para que emita una opinión al respecto. Según la legislación nacional, según el artículo 117 de la Constitución del Perú, el presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos allí previstos en el artículo 117 de la Constitución, señalados taxativamente. Constituye un numerus clausus. Nadie puede agregar un caso más a ese artículo 117. ¿Qué dice? Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso en los casos
no previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. No hay más delitos por los cuales se le pueda acusar, someter a antejuicio o a acusación constitucional al presidente de la República. Y la fiscal de la Nación en esa denuncia no está señalando ninguno de estos casos. Por lo tanto, la fiscal de la Nación está violando manifiestamente la Constitución política del Perú. Y esperamos que el Congreso de la República, si actúa con imparcialidad, inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la Nación. Repito, nosotros no estamos en contra de las investigaciones penales. Las investigaciones penales que se hagan objetivamente, ¿no? Y que se hagan rápido, no que se hagan estas investigaciones lentamente, sin pruebas, y decir fulanito, sutanito es delincuente, ya, por el solo hecho de que alguien dijo o le imputa algún acto delictivo, esto sin pruebas. Entonces, señores de la prensa internacional, ustedes tienen aquí cómo se está actuando en el Perú en la investigación, en el sistema de justicia, que no es, por supuesto, extraño. Nuestro sistema de justicia siempre ha estado sometido a críticas. ¿Por qué? Porque es manifiesto que en el Perú, que las personas que no tienen dinero, ¿no?, se encuentran en las cárceles. En cambio, los grandes delincuentes, como son los grandes corruptos, que se han robado por miles de millones en la ejecución de las obras públicas, en mi país, más de 1.800 obras públicas se encuentran paralizadas, ¿no? Y sin embargo, estos personajes están en libertad. Los grandes narcotraficantes no están en las cárceles. Están en las cárceles los Burrier, los que maceran la coca, ¿no?, los que negocian la coca en pequeñas cantidades, pero los narcotraficantes no se encuentran dentro de las cárceles. Pero sí, ¿no?, ahora ataca durísimamente al Poder Ejecutivo con el objeto de sacar al presidente de su cargo, que ha sido elegido como el Congreso de la República por 5 años, o sea, violando, ¿no?, la Constitución también en ese aspecto. Este poder enorme que existe en mi país, integrado por un sector de la derecha, por la prensa y por un sector del sistema de justicia, tendrá el dinero, tendrá el poder, tendrá la protección de los grandes delincuentes, ¿no?, como son los narcotraficantes y los grandes corruptos, pero en mi país no lo tiene al pueblo. Por eso es que ahora ellos se sienten desesperados, porque el pueblo, por supuesto, apoya a su presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Primera pregunta de Guillermo Olmo, de BBC Mundo. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches, señores ministros. Gracias por la oportunidad. Hemos visto que desde que usted es presidente ha habido diversas iniciativas, señor Castillo, en el Congreso para apartarlo del poder. Hace unos pocos minutos usted ha dicho que está incluso dispuesto a que su sangre corra para evitar, entendemos, su salida de la presidencia. ¿Contempla usted algún otro tipo de medida no usual, como podría ser un cierre del Congreso, para evitar que sus rivales consigan su objetivo de apartarlo de la presidencia? Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer uso de todas las acciones que nos permite la ley.
tanto ante los órganos internos como ante los organismos internacionales. Muchas gracias. Le damos pase a Marco Aquino de Reuters. Muchas gracias, presidente, ministros, por la oportunidad. La pregunta es la siguiente para el presidente Castillo, por favor. ¿Qué mensaje, presidente, le daría a usted, a la comunidad internacional, o cuál cree que será la percepción de la comunidad internacional, de los inversionistas extranjeros, en esta coyuntura de la denuncia constitucional por acusaciones de corrupción en su gobierno, en su entorno familiar, en su entorno amical, luego de varias investigaciones de presunta entrega de beneficios con obras públicas? Y en ese sentido, ¿qué paso? Bueno, ya lo ha mencionado algo el primer ministro, pero ¿qué paso desde el gobierno se va a dar frente a la denuncia de la Fiscalía, ¿no? Y permítame acotar lo último, presidente. Es que nuestros colegas de la prensa local están molestos y con razón por no participar en la conferencia, y quería preguntarle si lo va a invitar para una reunión similar para que también ellos tengan derecho a hacer sus preguntas. Gracias. Sí, ministro de Economía puede. Buenas noches. Quisiera señalar que la inversión privada se constituye como un factor fundamental para poder crecer económicamente. Dicho en términos sencillos, si nosotros queremos que la actividad económica mejore su velocidad, entonces necesitamos dar señales claras a la inversión privada en el sentido del respeto irrestricto, digamos, a lo que es la norma, la normatividad, respeto irrestricto, digamos, también a lo que vendría a ser los distintos elementos que forman esa normalidad, leyes, decretos supremos, decretos de resoluciones supremas, etcétera. Y ese orden de ideas, cuando uno mira la experiencia internacional, los casos exitosos de crecimiento económico, cuando menos, han implicado condiciones favorables para la inversión privada. Y cuando digo condiciones favorables, me refiero a que en el mundo actual, con un tema de globalización que es más que evidente, para poder atraer a la inversión, sobre todo lo que es la inversión en planta física, lo que es inversión directa, se necesitan establecer reglas de juego, primero que sean comparables y competitivas con lo que hacen otros países, pero lo más importante es que la base jurídica, el sustento, vamos a decirlo así, del accionar de los agentes económicos está basado en lo que es el respeto irrestricto a lo que es la ley. Y obviamente en ese interín el Perú, digamos, compite como plaza financiera, ¿no es cierto?, para la inversión directa, que es la inversión en capacidad de producción, compite con otros países. Pero si hay algo que atraviesa, o sea, es un elemento transversal a lo que vendría a ser la legislación en distintos países del mundo, es que ésta se respeta. No podría darse de otra manera. Entonces, que quede claro, digamos, que la inversión privada es fundamental para el crecimiento, y en ese orden de ideas es un elemento básico para lo que es la atracción de la misma en competencia con otros países, es obviamente la estabilidad jurídica. Y obviamente también lo que podría señalar es una suerte de respeto irrestricto, digamos, a lo que es la normatividad en cualquiera de sus categorías. Ese es un elemento fundamental que debe ser considerado. Gracias. Va a complementar el señor canciller. Desde la perspectiva internacional, el Perú se encuentra reconocido plenamente en un ejercicio democrático y de respeto a los derechos del poder. Tan es así que la semana pasada se ha realizado la Asamblea General de la OEA, donde han venido 24 cancilleres, más de 1000 delegados, y se ha dado cuenta en relación a la gobernabilidad democrática de que la lucha fundamental es contra la desigualdad, la discriminación,
para superar las brechas sociales. Y eso demanda gobernabilidad, demanda estabilidad, demanda diálogo entre el gobierno y desde ya la oposición. Y esa invitación que se ha formulado ya hace incluso un mes por el presidente de la República, el nuevo presidente del Congreso, ha significado tender la mano, ¿no?, para un diálogo en pro de los peruanos. Y eso es observado positivamente y por eso el Perú es sede no solamente de este encuentro, como también somos presidente de la Comunidad Andina de Naciones y próximamente de la Alianza del Pacífico, o Perú será sede de la sesión de APEC el 2024, como otros encuentros internacionales que da cuenta de la credibilidad de la democracia peruana. Gracias. Sí, el ministro de Trabajo. Sí, Premier, complementando el tema de la pregunta respecto de la prensa nacional, tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después del Consejo de Ministros. Se ha querido hacer a través de la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno respetuosos con el compromiso y el pedido de la prensa internacional, y es por eso que los estamos atendiendo con la exclusividad que ustedes solicitaron. Y quiero complementar algo más. En virtud a lo expuesto por el Presidente de la República y en virtud a lo expuesto por el señor Premier. Hoy hemos podido ver en los diversos documentos que han circulado en los medios de comunicación ya filtrados respecto a las motivaciones para las encarcelaciones de diversas personas, que se habla inclusive de un plan concertado para intimidar a las entidades persecutoras del delito, para deslegitimar a la fiscal de la Nación. Desde acá, que le queremos hacer una pregunta con mucho respeto, con el respeto que nosotros sí guardamos al Estado de Derecho, a la fiscal de la Nación. En ese plan de deslegitimación que habla la señora fiscal de la Nación, ¿acaso está incluido el hecho que su hermana haya sido incluida en una investigación en el año 2020? ¿Acaso eso lo ha inventado el gobierno? ¿Acaso el gobierno ha inventado que la fiscal de la Nación separó a su hermana, que estaba siendo investigada por supuestamente liberar a altos narcotraficantes internacionales? ¿Eso lo ha inventado el gobierno? ¿Eso es deslegitimar a la fiscal de la Nación? ¿O eso es hablar con la verdad? Y decimos esto porque la justicia no puede ser utilizada como un arma política. No se puede utilizar como un arma política para debilitar a un gobierno. Se pretende hoy criminalizar la libertad de reunión, se pretende hoy criminalizar la opinión. Cuando nosotros los ministros venimos a Palacio de Gobierno ya estamos obstruyendo la justicia. Cuando nosotros los ministros venimos a Palacio de Gobierno ya estamos conspirando. Eso es lo que establece diversos documentos y diversas fracciones que el día de hoy se han podido evidenciar, lo cual por supuesto en un sistema democrático causa lástima. Hemos podido ver hoy a diversas personas rotuladas con un cartel de detenidos, de criminales. A varios de ellos no los conozco, a algunos sí. Y me da muchísima lástima haberlos visto de esa manera, porque nuestra justicia se ha convertido en eso. Hoy en nuestro país ya los golpes de Estado no se hacen con tanques ni con soldados. Estamos viendo que se hacen de otra manera. Hoy en nuestro país ya no se tortura con golpe, palo y sangre y bala. Se tortura emocionalmente a través de detenidos para que a través de su colaboración eficaz se pretenda señalar o vincular a otras personas. Y lo dice alguien que en su vida ha tenido una sola investigación. Pero sé lo que esto me puede costar. Pero que sepa la comunidad internacional que la democracia del país está por encima. Y un mensaje acá para no solamente mi familia, sino las familias de cada uno de los ministros. Fortaleza, que nosotros estamos fuertes, porque creemos en lo que hacemos, porque creemos en que defender la democracia es algo que el país demanda. Hoy hemos visto cómo de una u otra manera se pretende golpear y debilitar al gobierno. Pero todos los que estamos en esta mesa estamos fuertes. Y ese es un mensaje, por supuesto, para la comunidad internacional. Seguramente mañana vendrán por nosotros, porque lo que no hay que inventarlo. Y acá estamos.
acá estamos, acá esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Jimena de la Quintana, de CNN. Gracias. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los ministros. Tomando como base, presidente, las declaraciones que usted acaba de hacer, voy a citar lo que usted dijo. Dijo que quería hacer de público conocimiento a la comunidad internacional que hoy se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú. Tomando como base esas declaraciones que usted mismo acaba de mencionar, quiero preguntarle si en algún momento usted consideró o no la posibilidad de pedir asilo político, o si es algo que usted considera. Y en el caso de que no sea así, quiero preguntarle si va a asistir o no al Congreso, dado que esta denuncia constitucional sigue un trámite en el Congreso y generalmente lo que se hace es pedir la declaración de, en este caso, el presidente de la República, que es quien está siendo acusado por la Fiscalía. Gracias. Bueno, primero decirle que nosotros no tenemos ningún temor a nadie. Nosotros vamos a descartar todo tipo de las acusaciones que se está haciendo y todas las vinculaciones que se nos hace las tienen que probar primero. Primero queremos que se nos prueben de todas las acusaciones. Yo no voy a salir de mi país. Y como siempre hemos dicho, nos sometemos, como siempre nos hemos sometido, a todo tipo de investigación. Lo han hecho el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial, porque sabemos muy bien que no hay ningún fundamento real. Estas acusaciones que se vienen haciendo son orquestadas, son planificadas y vamos a seguir dando la batalla. Cualquier situación mediática, el Perú ya se dio cuenta, el Perú ya lo conoce, ya sabe. En esa línea, la actitud que tomen parte del Congreso y algunos jueces que se han politizado de sobremanera, de manera visible, nosotros vamos a demostrar lo contrario. Pero acá estamos, como siempre hemos dicho, no solamente dando confianza al pueblo peruano. Hace mucho estuvimos nosotros en la comunidad, en las Naciones Unidas, y nos hemos encontrado y nos hemos reunido con muchísimos empresarios, con gente que años y décadas están invirtiendo en el país. Y no solamente vamos a garantizar una estabilidad económica, sino también vamos a dar la plena confianza a los inversionistas. En diferentes regiones del país encontramos la presencia de la inversión privada. Lo dicen los grandes analistas económicos, lo dicen grandes personalidades, en qué momento económicamente estamos en el Perú, y la tenemos que seguir manteniendo y seguiremos en esa línea dando confianza al pueblo peruano. Sí, estimadas amigos y amigas de la prensa, cuando el presidente de la República anuncia que se ha consumado una nueva modalidad de golpe de Estado, es porque en efecto asistimos a una tercera etapa de todo un plan sistemático para vacar al presidente de la República, a una tercera etapa para atentar contra la institucionalidad democrática y para atentar contra la figura y la investidura del presidente. Una primera etapa comenzó cuando fueron a la Organización de los Estados Americanos a solicitar intervención, anunciando un posible fraude
que nunca se pudo acreditar y quedó archivado. La segunda etapa, instrumentalizar pedidos de vacancia, interpelaciones a ministros, censura a ministros, en la que se involucró injustamente a la vicepresidenta de la República, con hechos improbados, con hechos carentes de objetividad. Y ahora hay una tercera etapa, en la que ya no se instrumentaliza acciones de una parte del Congreso, sino que se instrumentaliza a un organismo autónomo como es el Ministerio Público. Y digo que se instrumentaliza a un organismo autónomo como es el Ministerio Público porque solo basta con leer el artículo 117 de la Constitución que tantas veces hemos mencionado para verificar que solo existen 4 causales por las cuales el presidente de la República puede ser acusado. Se ha inventado o se ha forzado una quinta causal, que es la aplicación supletoria de una convención que para el derecho interno y a la luz de lo que dice la Constitución no se aplica. Lamentablemente, la prensa internacional, si hace el seguimiento a los titulares de nuestra prensa nacional, todo lo que se ha señalado en esa denuncia constitucional es lo que en periodismo se llama un refrito periodístico, ahora es un refrito procesal. Todo se ha dicho todos los días en los medios de comunicación y se ha ido añadiendo cada uno de los actos. Y el día de hoy, en simultáneo, se han instrumentalizado intervenciones, allanamientos y detenciones para cubrir de un ropaje de aparente juridicidad y recurrir a esta denuncia constitucional. Estamos aquí firmes porque creemos en la democracia. Estamos aquí firmes porque creemos en el Estado de Derecho. Y estamos aquí firmes para defender lo que está vigente en nuestro país, que es la Constitución, y todo aquel que se considere demócrata y que ha llegado al poder mediante los mecanismos constitucionales no puede subvertir el orden constitucional. Y le solicitamos respetuosamente a los señores congresistas de la República que así como hoy han allanado el domicilio de congresistas, mañana pueden ir por otros por el solo hecho de no compartir las ideas de un sector oficialista y de un sector de la derecha. Los congresistas de la República se pueden reunir con los ministros, con el presidente, para gestionar, para articular, para agendar temas en común para las regiones que representan. Hoy también han sido denostados congresistas y ha sido denostado el fuero parlamentario. Creo que esto debemos advertirlo en voz alta. No podemos permitir que se utilicen y se desnaturalicen las figuras procesales para primero detener y luego investigar, que eso es lo que se viene haciendo. Todos, hasta donde tenemos conocimiento, los que han sido detenidos el día de hoy, han concurrido a cada una de las diligencias que el Ministerio Público los ha citado. Y la pregunta es, ¿para qué se les detiene? ¿Para mayores actos de investigación o para coaccionarlos y arrancarles una declaración que pueda vincular, seguro, en la lógica de los persecutores, a ministros y al presidente de la República? Pero en nuestro país los procesos penales no se resuelven por cálculos matemáticos, es decir, no son cuantitativos. Los procesos penales son cualitativos. Hecho y prueba, no hecho y volumen. De tal forma que aquí estamos quienes creemos en la democracia y quienes respaldamos al presidente de la República, porque ha sido elegido por un periodo de 5 años, como lo ha sido elegido también todos los señores congresistas que en este momento representan a sus regiones. De tal forma que la prensa internacional debe hacer el seguimiento de estas acciones, más aún cuando está de visita en nuestro país los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguro estarán constatando estos actos de atentado lesivo a la democracia y al orden constitucional.
Muchas gracias. Continuamos con María Cervantes, de Bloomberg. Buenas noches, presidente. Buenas noches, premier. Le quería consultar, señor Torres. Usted ha dicho que la fiscal de la Nación está violando la Constitución al hacer esta denuncia, que la Constitución no lo permite. Mi pregunta es si el Congreso procesa esta denuncia y acepta esta denuncia, ¿el Congreso también estaría incurriendo en una violación de la Constitución? ¿Y esto ameritaría una disolución? ¿Esto podría permitir una disolución del Congreso? Y si me permite otra pregunta, el señor canciller, por favor. Si habló de este tema con el secretario de Estado de Estados Unidos, con el señor Blinken, en la reunión que ustedes han tenido con el presidente Castillo, si le mencionó exactamente este tema de las denuncias al presidente. Sí. El artículo 117 de la Constitución peruana es sumamente claro. Solamente se puede acusar al presidente por los 4 delitos allí mencionados. Si se viola a esta norma, por supuesto que hay responsabilidad constitucional, ya sea de una persona natural o ya sea de una persona jurídica, como es el Congreso de la República. La obligación primera del Congreso de la República es garantizar el Estado de Derecho constitucional. O sea, la Constitución está por encima de cualquier otra norma jurídica. Tiene que hacer prevalecer la Constitución, esa es la obligación, su obligación. Si desobedece a la Constitución, no hay mecanismo para disolver el Congreso. Eso no existe en el Perú. Al Congreso solamente se le puede disolver cuando niega al Ejecutivo 2 cuestiones de confianza. Y el Ejecutivo en ningún momento ha planteado cuestión de confianza con el propósito de disolver el Congreso. No lo hemos hecho, ni en los peores momentos por los que ha pasado el Ejecutivo. Nosotros somos demócratas, respetamos la democracia, respetamos el Estado de Derecho, e invoco a todos los peruanos y también a todos los órganos del Estado, a los demócratas del Congreso, que los hay en todos los partidos políticos, y a nuestros amigos del exterior, a defender la democracia. Ahora el mundo es uno solo. No podemos permitir que en país alguno se viole el orden constitucional, o sea, que se viole el Estado de Derecho. Todos tenemos que buscar que se respete la voluntad popular y hay que terminar con la discriminación, que es precisamente los que ha impulsado a los que siempre han tenido el poder en el Perú, los ha impulsado en su deseo de vacar al presidente de la República. Queda una parte de respuesta a su pregunta que lo va a hacer el señor canciller. Muchas gracias. La visita del señor Anthony Blinken en el marco de la Asamblea General de la OEA fue motivo también para una reunión bilateral con el presidente de la República y con el suscrito, entre otros ministros, donde este diálogo político de los temas vinculados a la lucha contra la desigualdad y el cierre de brechas, también se habló de la gobernabilidad democrática, porque no hay democracia sin derechos ni derechos sin democracia. De modo tal que se ha compartido evidentemente la situación en la cual Perú vive, como también Estados Unidos en su proceso electoral de hace un año también pasó situaciones comunes, y que son los dilemas de la democracia, en la cual la fortaleza, el diálogo es importante como valores compartidos para superar y remontar estas situaciones conflictivas, ¿no? Ministro de Comercio Exterior. Ciertamente que las preguntas formuladas también ponen un tema de fondo, que es la preocupación, percibo, de la prensa internacional extranjera aquí. Realmente el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, a 14 meses de gobierno, ¿es un gobierno democrático? Nuestro convencimiento es que sí.
Es un gobierno comunista que iba a expropiar los ingresos económicos, los ahorros de la gente sencilla. No ha sido así. Es un gobierno que iba a romper la estabilidad jurídica como marco importante de nuestra economía social de mercado. No es así. A 14 meses de gobierno, el Perú sale adelante con crisis de su sistema político, con reactivación económica, con hombres y mujeres a lo largo de todas nuestras regiones que anteponen el trabajo, la laboriosidad, y de saber que por primera vez en 200 años tiene un maestro rondero, campesino, maestro que viene de lo rural y que a 14 meses de gobierno no va a solucionar los problemas de 200 años de historia, pero sí a reafirmar su récord de exportaciones, su estabilidad macroeconómica, su política muy responsable en el manejo fiscal, el respeto a las inversiones extranjeras directas, la reactivación del país. Pero eso es lo que no tolera ese lado que quiere la vacancia, que ahora implementa una nueva modalidad de golpe de Estado, subvirtiendo el orden democrático, creando caos en las instituciones, porque lo dice como si fuera normal. En los medios de prensa ustedes van a poder encontrar sistemáticamente, las más altas autoridades del país lo dicen. Primero, tenemos que acusar de lo que sea a la vicepresidenta, acusarla constitucionalmente, con razón o sin razón, para inhabilitarla y aislar al presidente. Ahora hay que disponer de colaboradores eficaces para golpear a su familia. Hoy día han allanado una casa de su hermana, del presidente, donde está la mamá, una madrecita adulto mayor con riesgo, pero no les ha importado para nada a esta fuerza arrasante que ha subvertido la legitimidad de la justicia, politizándola, y que transgrede la justicia sana, convirtiéndola justamente en una época donde nosotros tenemos claridad, serenidad. Esta conferencia de prensa con ustedes, muy respetuosa porque habrá otra con la prensa nacional, es para afirmar esa vocación, y apelamos a toda la comunidad internacional, porque en algunos países hermanos este tipo de enfoque y modalidad de golpe de Estado ya se ha dado. Similares, sin ir muy lejos, miremos la experiencia afrontada en Argentina, en Bolivia y otros países hermanos. Nos reafirmamos en nuestro profundo respeto a la institucionalidad democrática del país, pero exhortamos también a la profunda solidaridad. Nuestro pueblo sabe, y ustedes que son acuciosos sabrán valorar. El mundo nos mira, nosotros vamos serenos, reafirmados como un gabinete que viene de las regiones y que tiene un sentimiento también de lo más profundo del pueblo peruano. Hasta la actualidad, nosotros hemos presentado un promedio de 56 proyectos de ley al Congreso de la República. Y uno de los primeros tenía que ver con la estabilidad política, donde se debata en el Pleno del Congreso, a iniciativa nuestra, el tema de la vacancia y el cierre del Congreso. Hemos insistido en algunas visitas que hemos ido al Congreso de la República y no ha habido la voluntad de querer agendar uno de estos proyectos.
El Congreso de la República el día de hoy tiene el 6% de aceptación de la población peruana. Nosotros cuando bajamos al interior del país, el pueblo nos grita: cierre el Congreso de la República. Yo soy un hombre demócrata. El presidente de la República tiene su prerrogativa, pero nosotros no hemos venido para eso, para desestabilizar al país. Y en ese marco, debo decirle de que nosotros vamos a seguir defendiendo la estabilidad política, la democracia, la institucionalidad, entendiendo de que el presidente forma parte de una institución constituida como el Congreso, como los otros poderes del Estado, y que por encima de todo está el país, el poder popular, está el pueblo peruano. Pero es el pueblo peruano el que se da cuenta en la práctica quién está del lado de su historia y quién está del lado de la verdad. Nosotros, a diferencia de otras administraciones, hemos optado por llevar los consejos de ministros descentralizados a las provincias, a las regiones. Y estamos haciendo ese trabajo. A ver si el Congreso de la República tiene la capacidad o está en esa facultad o en ese valor de hacer sus plenos y sus reuniones fuera de la capital. No lo hace porque sabe que tienen una respuesta. Entonces, al margen de eso, nosotros aquí seguimos defendiendo la democracia. Y para decirle al pueblo peruano, nosotros no vamos a optar por esa situación, aunque el pueblo así lo exige, así lo pide. Somos respetuosos de la democracia y de la institucionalidad. Somos demócratas. Para terminar, última pregunta, Franklin Briceño, de AP. Señor presidente, buenas tardes. La pregunta es, hoy las investigaciones preliminares que se vienen haciendo indican de que usted conversó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le solicitó mediante una llamada telefónica, días después del Día de la Madre, que solicitó un asilo político para sus sobrinos y para su ex secretario Bruno Pacheco. También lo hizo ante México. Por favor, ¿nos podría decir si esto es cierto o falso? Y aprovechando la oportunidad de dirigirme a usted, quería preguntarle una reflexión sobre qué siente usted como mandatario al tener a su casi hija presa en este instante sin una condena firme. Gracias. Primero, negar rotundamente el vínculo con la región con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del gobierno. No lo he hecho y no lo haré, porque lo que quiero es que la justicia, de la verdadera justicia, demostremos la verdad ante el país. Y lo otro, yo sé que en una lucha política hay costos, hasta familiares. Nosotros venimos de abajo, venimos de espacios muy adversos, donde hemos sido golpeados por la pobreza, por la desigualdad. Mi hija tiene valores y ella sabe de que como consecuencia de una lucha de entregar un esfuerzo por el país, ella está privada de su libertad, pero será la justicia
y el pueblo peruano el que la tiene que juzgar y saber quién de verdad tiene la razón. Muchas gracias. La ministra de Cultura, por favor. Quiero dirigirme a todos nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional y también de la comunidad internacional, para indicar, quizá de manera muy concreta, lo siguiente. Lo que ha hecho la señora abogada Liz Patricia Benavides Vargas es un golpe. Lo que ha hecho la señora abogada que desempeñe el cargo de fiscal de la Nación es un hecho totalmente inconstitucional, es ilegal, ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución y que hemos mencionado tiene 4 requisitos. Traición a la patria, que no se ha dado; impedir elecciones municipales, regionales, presidenciales, congresales, que tampoco se ha dado; cerrar o disolver el Parlamento, que pese al pedido que tenemos en las regiones tampoco se ha dado; o impedir el normal funcionamiento de los órganos electorales. Por el contrario, se ha zurrado en el derecho interno y ha querido invocar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 25 y 30, y el día de hoy se emitió un comunicado también de este organismo indicando que prevalezca el derecho interno. Las bancadas del Parlamento están en todo su derecho para presentar una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Y yo sí me hago responsable, como congresista de la República, de que esto sea una realidad. Porque quizá muchos no recordarán, pero en el Perú, en la época de la dictadura de Alberto Fujimori, la Fiscalía de la Nación, a través de Blanca Nélida Colán, fue el brazo político de aquella dictadura. Y costó durante muchos años que el Ministerio Público, al ser el titular de la acción penal, pueda restituir su legitimidad. Cuando realicé mi CESIGRA en la Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas, nos llamaba sospechosamente la atención que aquellos delincuentes narcotraficantes nunca sean encontrados, pero por el contrario tenemos a burriers que sí purgan penas en las prisiones. Nos llama la atención que la hermana de la fiscal de la Nación ya no sea investigada por aquella fiscal que sí le está investigando, que se hayan desarticulado fiscalías especializadas en esta materia. La pregunta es, ¿a qué o a quiénes sirve, señora Liz Patricia Benavides Vargas? Y yo me hago responsable de esto. Yo considero que sí hay una organización criminal, pero no está en este poder del Estado. Y el pueblo peruano y la comunidad internacional tiene que saber que este poder ejecutivo no le va a temblar la mano y no vamos a tener miedo, porque estamos dispuestos a asumir el costo de la democracia. Consideramos que hoy más que nunca el pueblo peruano tiene que estar a la expectativa y tiene que estar dispuesto a defender el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Nuevamente agradecer la solidaridad que tienen con nosotros, nuestras hermanas y nuestros hermanos en todo el país. Y tienen aquí a cada uno de los ministros dispuestos a trabajar por todo aquello que fue una demanda popular en campaña electoral. No nos aterroriza que nos hayan dicho comunistas ni terroristas, y ahora que quieran sembrar toda una argucia y falacias y que se quiera crear taxativamente lo que vienen haciendo algunos poderes falaces del Estado. Mucha fuerza a todos ustedes y fuerza, señor presidente. Es importante que la comunidad internacional sepa que cuando el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones, muchas voces políticas
le pedían y hasta le exigían un gabinete de ancha base. ¿Qué es un gabinete de ancha base? Es un gabinete que de una u otra manera esté conformado por diversos actores políticos y diversas organizaciones políticas. Es una práctica que no solamente se hace en el país, sino se hace en diversos países de la región y es una práctica normal de la democracia, el poder pensar y articular con otras organizaciones políticas para poder desarrollarse. Pero cuando el presidente Pedro Castillo convoca un gabinete de ancha base con los partidos que deciden participar con él para poder gobernar el país, la Fiscalía habla en su hipótesis de reclutamiento y de captación ilegal de votos. O sea, ningún gobierno nunca más en el Perú que gane va a poder convocar a políticos de otras organizaciones políticas porque ya está captando votos. Están criminalizando la democracia y los actos democráticos. Y eso es algo que también tenemos que tenerlo presente. Gracias, Premier. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación extranjera, la presencia del señor presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros. Escuchando ya las palabras de los ministros que han participado de esta conferencia de prensa al lado del presidente de la República. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.